La familia de Carlos IV, de Francisco de Goya. Primero voy a hacer una pequeña introducción a la obra, luego voy a hablar del periodo, que es el neoclasicismo, de sus características generales y de las de la pintura, a continuación del autor y por último de las especificaciones de la obra. La obra fue creada en el año 1800, el autor es Francisco de Goya, la técnica es óleo sobre lienzo, el estilo es el neoclasicismo, el tamaño es 280 por 336 centímetros y se encuentra ubicada en la sala 032 del Museo del Prado de Madrid, en España. Ahora vamos a hablar del periodo, el neoclasicismo. Fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí llegó al resto de Europa y a América, de la mano de la Ilustración, la clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención, al menos en su primera etapa. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Por ello se plantearon seguir una serie de características y valores tales como carácter didáctico y moralizador. Valores tales como la libertad, la idea de patria, el heroísmo, el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Inspiración en el arte de la antigüedad clásica. Equilibrio, proporción y simetría, con la antigüedad clásica como modelo. Culto a la razón, universalidad y temas como historia grecolatina, mitología romana, retrato individual y colectivo y otros menores como la pintura religiosa de inspiración cristiana. En cuanto a las características de la pintura, podemos distinguir predominio del dibujo sobre el color, uso de la luz clara y fría, contornos claros y bien definidos, superficies bien acabadas y uniformes que no permiten distinguir las pinceladas, eliminación de las escenas secundarias. Para el fondo, predominó el uso de la arquitectura grecolatina o incluso el uso de la penumbra sobre el paisaje. Supresión de lo decorativo y lo superfluo. Preferencia por la composición ortogonal. La anatomía sigue estrictamente el ideal del canon clásico de la antigüedad. Gestualidad de los personajes contenida. No hay signos de dolor o de emociones. Predominio de la pintura histórica, seguida por la mitología grecorromana alegórica. Escaso interés en la religión. En cuanto a la técnica, uso mayoritario de la pintura al óleo. Se usó también el fresco. El autor, como ya he dicho antes, es Francisco José de Goya y Lucientes. Nació en Fuendetodos el 30 de marzo de 1746 y murió en Burdeos el 16 de abril de 1828. Fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. Para entender su pintura debemos conocer el desarrollo de su vida. Goya vivió dos grandes etapas, el antiguo régimen y el régimen liberal. Vive en una España con mucho atraso social e invadida por Francia. Goya dice que sus grandes influencias fueron Velázquez, Rembrandt y la naturaleza, y él influyó en pintores romanticistas y realistas como Manet y Courbet. Su estilo evolucionó desde el rococó, donde se forma. En sus primeros años no tiene mucho éxito, así que decide viajar a Italia, en 1770, donde aprende y vuelve a Zaragoza, y empieza a hacer sus primeras obras importantes, como las bóvedas de la Basílica del Pilar, en 1772. Artista más maduro, empieza a ganar fama. Se vincula a los hermanos Valleu y se casa con la hermana de estos, Josefa Valleu. Su fama va creciendo hasta que en 1786 es nombrado pintor de rey Carlos III. En el 89 es nombrado pintor de la Cámara de Carlos IV e inicia una relación intensa con ilustrados como Jovellanos. En 1792 sufre una enfermedad que le deja casi sordo y a partir de esto su pintura cambia hacia un tono más pesimista. En 1799 Carlos IV lo nombra primer pintor de la Cámara y es cuando realiza los retratos más importantes de la familia real, entre ellos la familia de Carlos IV, de la que hablaremos más adelante. En 1808 sufre otra crisis, porque la guerra de la independencia hace que su pesimismo crezca. Se ve obligado a ser pintor de cámara de José I de Bonaparte, y en 1812 muere su esposa. Cuando vuelve Fernando VII, en 1814, Goya tiene problemas por sus ideas ilustradas y liberales, y por algunos de sus cuadros. En 1819 se traslada a una finca, donde pinta las pinturas negras, pero vuelve a enfermar y se vuelve a aislar.
Tras la vuelta del absolutismo y Fernando VII, en 1824 se mudó a Burdeos, donde falleció en 1828. El estilo de Goya evoluciona de forma lenta, por lo que tiene que afrontar a lo largo de su vida. Además, su evolución no es lineal, porque puede pintar al mismo tiempo una obra perteneciente al rococó y otra que no pertenece a ninguna corriente. Su arte está en constante evolución, porque siempre está buscando innovar en las técnicas. El arte de Goya está lleno de contrastes como escenas llenas de vida y otras de muerte, o escenas de niños jugando y otras de brujas participando en un aquelarre. Goya tiene algo que es característico del mundo moderno, que es lo grotesco. Se opone al neoclasicismo y el dibujo pierde importancia frente al color, la inspiración y el movimiento. Goya es un pintor colorista porque dice que la esencia de la pintura es el color. Combina realismo con imaginación y crea a partir de lo real un mundo propio en el que la crítica y la fantasía son más importantes que la realidad visual. Crea un arte comprometido que critica todos los estamentos de la sociedad. Normalmente utiliza la técnica del óleo sobre el lienzo, tablas o pared, pero también hizo frescos. En su obra emplea la composición neoclásica, agrupa los personajes de sus pinturas en formas geométricas y para distinguir los grupos usa líneas paralelas oblicuas. Sin embargo, en su etapa de madurez opta más por la libertad compositiva, pero sigue utilizando unas líneas rectas que evitan el caos en la composición de la obra. Es un artista que explora caminos nuevos en la pintura, asumiendo los riesgos al no adscribirse a ningún estilo. Goya busca la verdad y representa la realidad última, aparente y real de las cosas. Su género más producido son los retratos de personas, de todas las clases sociales, y sintiendo especial interés por el retrato femenino. Los retratos de Goya se caracterizan por el realismo y la sinceridad. A veces se manifiestan la simpatía o la indiferencia que sentía Goya hacia el retratado. Penetra las profundidades psicológicas del retratado y logra reflejar su personalidad, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Los retratos de Goya evolucionan desde lo barroco, aprendido de Velázquez y Rembrandt, hasta su estilo propio, caracterizado por las pinceladas sueltas, cortas y luminosas, de mayor penetración psicológica y excelente tratamiento de vestidos y objetos que aparecen en las obras. Ahora sí vamos a hablar más específicamente sobre la obra. En 1800 se le encarga a Goya que pinte la familia de Carlos IV, la cual se trata de un retrato colectivo. Comenzó a trabajar en los bocetos en la primavera de 1800. La versión definitiva la pintó entre julio de 1800 y junio de 1801, enviando la cuenta en diciembre de 1801. Perteneció a las colecciones privadas del Palacio Real de Madrid, donde aparece en el inventario de 1814. Pasó a formar parte del recién fundado Museo del Prado, en 1824, por orden del rey Fernando VII, quien aparece retratado en el cuadro. En esta obra, el artista logra representar a los miembros de la familia real, llenos de joyas y grandes lujos, pero desnudos de humanidad. En la izquierda y en segundo plano, Goya se autorretrató, como si se tratara de un homenaje a Velázquez, como hizo él en Las Meninas. La pintura es de corte clasicista. Los personajes aparecen en ella son idealizados, pero aún así Goya logra captar la personalidad de cada uno de ellos. Aunque se suele decir que en esta pintura Goya se está burlando de la familia real, hay documentos firmados por la reina que acreditaron lo contrario a esto, ya que dice estar muy satisfecha con la pintura realizada por el artista aragonés. La composición es clásica, la reina como protagonista. La familia de Carlos IV se divide en grupos. A la izquierda se encuentra el futuro rey Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro y una mujer desconocida, la hermana del rey y Goya, que se autorretrata en el fondo. En este grupo predominan los colores fríos. En el centro está adelantado Carlos IV y a su lado se encuentra la reina María Luisa, con sus hijos Francisco de Paula y María Isabel. Este grupo tiene colores cálidos. Finalmente, a la derecha está el hermano del rey Antonio Pascual, su hija Carlota Joaquina y la hija del rey María Luisa Josefina, con su hijo y su marido Luis de Borbón. En este grupo predominan los tonos cálidos. De la obra destaca la pincelada suelta característica de Goya, con la que parece ser que decora todas las decoraciones, pero que al acercarte te das cuenta de que parecen manchas. El juego de miradas, la iluminación desde abajo y un fondo claro que no se reconoce fácilmente. En la obra predomina el color sobre el dibujo y vemos presente un rico cromatismo a través de los trajes blancos y dorados tonos rojos y azules. Por ejemplo, el vestido dorado de la reina y el traje rojo del infante Francisco de Paula. Goya renuncia a los juegos de perspectiva, pero da variedad a los volúmenes y diferencia los distintos planos de profundidad a través de contrastes de luz y sombra. La luz que viene desde la izquierda crea sombras en el suelo,
hace que las figuras se vean envueltas en una niebla dorada, que relaciona a la familia de Carlos IV con las meninas de Velázquez.